o de su ciudad que votaron así. Pero no bueno, van a decir que votaron eso, sino que van a votarlo, van a haberlo votado claro, dentro entonces, de pagan una menos costo político, normativa. claro. Bien. Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Romina Mangel y todo el equipo de No Dejes? Te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Romina, equipo? ¿Cómo andan? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bien, recién la estábamos escuchando a Bregman, entre otros, diciendo que den la cara, que sea artículo por artículo, que el que vote por derogar el presupuesto de discapacidad o escuelas técnicas dé la cara. Ya está, eso no va a pasar. Esta batalla la ganó el gobierno. Sí, yo no coincido con que no va a pasar, ¿eh? A mí me parece A que ver. la gente, a mí me parece que a ver, va a quedar claro que votaste a favor o votaste en contra de un capítulo. Ese capítulo incluye lo que incluye, digo, ¿no? Cada uno después va a tener que sacar sus conclusiones y la sociedad en general se va a ocupar de mostrar quiénes son los diputados que votaron de una manera hace pocos meses y que ahora votan de otra, o que cambian el voto, o que votan en contra de la ley de financiamiento de universidades, porque el gobierno pretendía hacer una propuesta, o pretendió hacer una propuesta ayer a la noche para aumentar los salarios, con lo cual implícitamente está, primero, reconociendo el atraso salarial y haciendo algo que decía que no se podía hacer y que era la causal por la cual suspendió la aplicación de la ley, que era la reasignación de partidas. ¿No? Ahora, eso obviamente no es suficiente, ni siquiera se acerca a un 2% de recuperación de casi un 40% de lo perdido. Yo creo que la situación va a ser crítica, la gente se va a dar cuenta. Y en esto sí coincido que los diputados que voten en contra, que voten a favor de derogar esas leyes, van a tener que explicarlo y dar la cara, y no se van a poder excusar que porque era un capítulo, que si no, digo... Bueno, pero el costo Esas son político coartadas pero no que crees son que muy berretas. ¿no crees que pagan menos costo político, como decía Agustín recién? Porque Mirá, esto que vos decís, no se van a poder excusar en que era todo el capítulo, sí se van a excusar. Obviamente en el momento pagas menos costo político que con la votación nominal. Ahora, después es muy fácil darse cuenta quién votó qué cosa. Claro, pero Emiliano, ¿qué tal? Agustín Averrey te saluda. Pero es bien distinto. ¿Qué tal, Agustín? Bien, es bien distinto aquella votación donde se debatía la ley de financiamiento educativo, donde estaban todos mirando qué votaba cada qué, porque estaba claro para toda la sociedad. Esto parece más difícil de salir a explicar. Y en ese marco, te pregunto si ustedes mañana van a movilizar con los gremios. Mira, la universidad en particular no llamó a movilizar. Lo que sí va a pasar es que la Federación Universitaria de Buenos Aires, los sindicatos docentes y no docentes seguramente sí van a acompañar, pero no, a ver, desde el Consejo Superior lo que se decidió hacer es generar espacios de discusión sobre la reforma laboral, ¿no? Nosotros tenemos muchas áreas de la universidad, tanto de relaciones del trabajo, derecho laboral, psicología del trabajo, que van a hacer un informe sobre qué es lo que piensa la universidad de lo que propone el gobierno, qué cosas tiene de bueno y cuáles son las cosas que tiene de malo. Pero acá se mezclan dos cosas, ¿verdad? Estamos charlando con Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, porque un lado es la reforma laboral que afecta a todo el universo del trabajo, y por otro lado es la afectación puntual de la universidad con el presupuesto, ¿no? Como que se le juntan dos frentes de batalla al mismo tiempo. Sí, son dos cosas distintas, digo, ¿no? Me parece que por un lado tenés una situación que está viviendo todo el sistema universitario en general y el sistema de ciencia y técnica, que lo que demuestra es el desprecio que tiene el gobierno por esta herramienta que tiene la Argentina de movilidad social, que son las universidades públicas. Efectivamente, en el modelo de país de Milei, las universidades públicas, la ciencia y la técnica no tienen lugar, porque no es una cuestión fiscal las que estamos discutiendo. Hoy el Congreso va a aprobar el tercer blanqueo en lo que va de 2 años, ¿no? Digo, seguís perdonándole plata a los evasores, que siempre son los que más plata tienen, y después decís que no tenés
fondos para invertir en educación o para que los docentes universitarios, los profesores o los médicos puedan cobrar un sueldo que les permita llegar a fin de mes. Emiliano, Esteban Rafael hoy, ¿cómo estás? Desde que se sancionó la ley, se ratificó la ley después de lo que había sido el veto, ¿qué fondeo adicional llegó a las universidades por parte de la Administración Pública Nacional? No, desde que se sancionó la ley no llegó ningún fondo adicional al que estaba ya pautado o para corregir o por lo menos acercarse a lo que tenía que la gran diferencia que había, sobre todo en materia salarial. Uh-huh. Lo que había sido corregido, pero esto fue antes de la ley, era las partidas de gasto de funcionamiento de hospitales, que vale la pena decirlo, en este caso, si se aprueba la ley como está por salir hoy, lo que el gobierno prevé para hospitales universitarios, que ni más ni menos que el lugar donde se forman los médicos que después van al sistema, el 90% de los médicos que van al sistema público y al sistema privado se forman ahí. Bueno, lo que prevé el gobierno para el año que viene es menos que lo nominal que pagó este año, en el caso de hospitales. Pero además estamos hablando de una ley que nunca entró en vigencia. Sí, la ley de financiamiento universitario muestra que el gobierno cumple las leyes cuando quiere y cuando no quiere no. Claro. Porque no es una ley que el gobierno desconoció. Si el gobierno la hubiera desconocido o hubiese dicho que tenía algún problema legal, directamente cuando se sancionó en primera instancia, la hubiese judicializado. Acá lo que pasó es que el gobierno lo que hizo fue jugarse a vetar la ley. O sea, al vetarla, ayúdame, al vetarla pasado, la confirma. Ya cuando confirma la legitimidad, porque no la judicializa. Al vetarla reconoce que para que la ley no funcione como es válida, la tiene que vetar. Claro. ¿No? Claro. Una vez que el veto, una vez que se consigue la insistencia, va a la justicia. En realidad vos vas a la justicia no cuando perdés una votación, no, si vos creés que algo está mal. Claro. No, vetarla es reconocer la legitimidad de la ley, obviamente. Así es. Pero aún así nunca le dice, está bien, sí, cumple las leyes que tiene ganas. Ahora, a partir de... y lamentablemente no es solo una responsabilidad del gobierno, porque las universidades públicas de todo el país fuimos a la justicia. Y la justicia mira para otro lado, se recusan los jueces, se excusan. A ver, ¿cómo se van a excusar los jueces? ¿Por qué? Porque se formaron en la universidad pública. Bueno, todo eso no es ninguna razón para excusarse. Acá lo que nosotros necesitamos también es que el Poder Judicial, que la justicia de la Nación diga si el gobierno tiene que cumplir o no tiene que cumplir la ley. Y punto. Y si la tiene que cumplir y no la cumple, bueno, igualdad ante la ley para todos. Bien, vas a estar, supongo, pendiente de lo que va a ser largo, ¿no? 15 horas decían, sí, más o menos. 15 horas, bueno, vamos a ver. Vas a estar al tanto, por supuesto, del debate. Sí, seguramente voy a estar al tanto y voy a estar hablando permanentemente con diputados. Hoy en el Consejo Superior votamos una resolución que una de las partes es mandar un correo electrónico a todos los diputados para ponerlos en conocimiento de en qué situación deja la universidad pública si esta ley se aprueba tal cual está. Por lo tanto, estamos hablando con diputados desde el rectorado para evacuar cualquier tipo de dudas, como esto que te decía de los hospitales, porque creo que también lo que puede pasar es que el presupuesto de manera general se apruebe, porque también todos sabemos que en la Argentina, si vos no aprobás el presupuesto, no pasa como en otros países, como en Estados Unidos, que tenés cláusulas de donde el gobierno prácticamente se apaga. Acá, si el presupuesto no se aprueba, lo que tenés es más discrecionalidad para el gobierno, al revés. Bueno, pero lo que sí va a pasar es que hay artículos que en particular, o capítulos enteros, por como decidieron la votación, que en particular por ahí se votan en contra, aunque se haya aprobado en particular. Y esto es lo que hizo el gobierno de votar por capítulo, lo que muestra es que si el gobierno no le sale el presupuesto tal cual es, prefiere otra vez no tener presupuesto. Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, te mandamos un abrazo grande, vamos a seguir por supuesto atentos con vos todo lo que pase
en la Cámara en el día de hoy, mañana y bueno, y no sé, hasta el 31, cuando que vaya a salir, qué sé yo. Así andamos, un Muchas poco gracias a perdidos. ustedes y quedo a disposición para lo que sea. Te mandamos un abrazo grande. Chau. Bueno, sí, es verdad, la verdad que